Buenas de Dios. Empezamos esta nueva entrega de Los secretos de la oración y estamos esperando a nuestra invitada especial del día de hoy, Stephanie Spin, que para los que vivimos en Ecuador se trata de una personaje bastante conocida, presentadora de televisión. Y nada, nos parece que es una excelente oportunidad para preguntarle estos detalles también de su vida de oración, de cómo cuida su vida de oración en un medio tal vez un poco más difícil. Les recordamos a todos los que nos escuchan que hoy día el Papa ha pedido una jornada de oración especial por el Líbano y estamos intentando hacer ayuno y oración justamente por nuestros hermanos del Líbano. Como saben, es un territorio bastante conflictivo y después de la explosión terrible de Beirut de hace unas semanas, estamos intentando ayudarles y acompañarles con nuestra oración. Bien, saludamos a toda la gente que se nos está conectando desde ahora y esperamos un rato más a Stephanie que se nos conecte. Vamos a ver por si acaso ya esté. Tac, tac. Eh, perfecto, aquí está. Muy bien. Le estamos invitando. Listos. Estamos empezando esta jornada. Vamos a ver cuánta gente llegamos. Buenas de Dios, Stephanie. Hola, hola, buen día, qué gusto. Igual, qué alegría tenerte aquí. Igual, padre, me da muchísimo gusto poder conversar con ustedes después de algún tiempo finalmente tener este encuentro. Hemos estado intentando perseguirte por todas partes porque pensamos que podría ser bastante interesante para nuestra audiencia escucharte. Yo creo Muchas que gracias. están familiarizados con tus presentaciones en los medios. A mí me gusta especialmente los videos que haces entrevistando gente de María Vallejo Nájera, el de María Estapé Rojas Estapé, me pareció fabuloso también. Has tenido como muchas oportunidades de tener gente interesante en tu programa y me parece que eso denota también que las personas que entrevistas tienen también un grado de interioridad interesante y que eso implica que tú también te interesas por estos temas y por eso nos parecía que sería muy simpático escucharte a ver cómo haces tu oración. Pero antes de entrar en esa parte, cuéntanos brevemente para los que no te conocen tanto, ¿quién es Stephanie? ¿Cómo te defines? Primero, gracias a quienes nos empiezan a ver ahora y a quienes vayan a poder ver este live a destiempo también en otro momento. Yo estoy muy grata de tener esta oportunidad con el padre Juan Carlos de conversar, pero sobre todo de hablar de algo que nos llena tanto, ¿no? Que nos llena tanto el corazón. Fue de hecho lo que motivó un Busca Sentido, que es el nuevo programa al que te refieres, en el que intentamos hablar de cómo cada uno, desde su espacio, desde su trinchera, desde su oficio, tiene que encontrar ese propósito. Y claro, en mi vida ese propósito también está muy vinculado a hacer lo que Dios espera de cada uno de nosotros, ¿no? Yo, para quienes no me conocen en otros países, soy periodista en Ecuador, llevo 15 años haciendo periodismo, hago periodismo político, por ende mi oficio está muy dedicado a hago periodismo de opinión, pero trabajo muchos temas económicos, de política, y claro, mi día a día es un ajetreo sin pausas, sin muchos espacios en los que me costó encontrar este tiempo de recogimiento, este tiempo de pausa, este tiempo de oración, ese tiempo de meditación del que espero poder contarles un poquito, pero eh, es leyes, es noticias todos los días. A quienes somos periodistas, y es que acá nos siguen algunos, saben que esto no es un oficio, sino esto es una forma de vida, eso es ser periodista. Entonces, entre los gajes de este oficio, de hacer periodismo político, hoy estoy trabajando mucho en temas de formación y de educación, porque me pasó, padre, que estar 15 años contando las historias que nos duelen, las historias que nos llegan, las historias que llenan al alma, nos hacen buscar ese propósito, ¿no? De qué vamos a hacer con todo esto, con todas estas noticias. Y eso estuvo muy vinculado entonces a entonces trabajemos en temas de educación
y de formación para nuestra gente, que es un poco lo que estoy haciendo. Hace poco me nombraron vocera del Pacto Global de Naciones Unidas. Padre, yo no sé, yo no escucho, no sé si ustedes sí me pueden escuchar. Yo te escucho perfecto. Ah, ok, ok, perfecto, ahora sí. Hace poco me nombraron vocera del Pacto Global de Naciones Unidas para trabajar justamente en los objetivos que están referidos hacia educación y la idea es que en Ecuador empecemos a hacer algo que vaya un poco más allá en la educación. Lo que yo siempre digo es, si es que vamos a hablar de educación, hay que empezar por educar el corazón y eso va muy Claro, ligado a los temas muy bueno. que vamos a hablar. Perfecto. Muy bien, entonces te definíamos como una activista prácticamente, ¿no? Eres periodista, pero te estás mudando a ser también activista de estas cosas que has visto que es importante en la sociedad. Ahora, esta transformación, yo me imagino que tiene que ver también un poco con el tema de la oración, ¿no es cierto? ¿Desde cuándo empiezas a rezar, Stephanie? O sea, ¿cuándo empieza a ser el factor Dios más importante en tu vida? Supongo que desde pequeñita, pero siempre hay como un clic, ¿no? Un momento en el que uno se da cuenta de que esto es más importante de lo que tal vez pensaba en un principio. ¿Qué es lo que Sí, pasó? yo creo que a muchos nos pasa que tiene que ocurrir a veces ese estallido o ese sacudón espiritual. Yo creo que en mi caso Dios me fue dando dosis de su linda medicina con distintos episodios a lo largo de mi vida, ¿no? Yo soy periodista porque soy una mujer curiosa y siempre me interesaron, claro, los misterios de Dios y saber de Dios y empaparme de Dios. Y luego hay cosas que no se pueden explicar porque simplemente lo vivía, lo sentía, había un llamado, hay una vocación. Pero en mi primer embarazo, ahora estoy embarazada de mi cuarto hijo, de mi cuarta Ay, hija, es mujer, qué pero felicidades. gracias, mi primer embarazo, Tomás está en el cielo, Ya. y el la historia con él fue que a los pocos días, bueno, a las pocas semanas de saber que yo estaba embarazada, los médicos me dijeron que el bebé venía con una trisomía, que si vivía era máximo muy poco tiempo, unos días, no había posibilidad de vida y entonces, claro, la recomendación médica era un aborto. Y Claro, lo cuento con franqueza, lo cuento en estos espacios porque creo que entre mujeres, las que nos están viendo, podemos entender este sentimiento, este amor a nuestro primer hijo y lo que significaba para mí en ese entonces, y luego tomar una decisión, aun cuando médicamente me decían que podía estar en riesgo mi vida, de hacer la voluntad de Dios y de, aun cuando eso, digamos, era lo que técnicamente había que ser, yo tener que acogerme en los brazos de Dios a decir que sea cuando tú quieras, como tú claro. quieras y donde tú quieras. ¿Y Y el seguiste momento con el embarazo hasta el final? y seguí con el embarazo hasta el final. Tomás me acompañó por varios meses. Hoy te puedo decir que fueron los meses de los más felices de mi vida, tenerlo en vientre. Eh, y sobre todo porque ahí se da parte de ese sacudón, ¿no? La oración era algo complicado para mí en ese entonces en mi vida, tiempos de espacio, de recogimiento, de meditación en sí, cuando vivimos hoy en la cotidianidad, en el ajetreo, en las mil cosas que hacer, donde vivimos agobiados por la cronopatía, que es esa enfermedad de nuestra mente de siempre sentir que tenemos que hacer algo más y algo más. Y claro, yo soy periodista, trabajo en radio, trabajo en televisión, tengo tres hijos pequeños, siempre estamos con una agenda llena, siempre hay cosas que hacer y siempre hay un pretexto para Claro. Dios, que es lo más importante. Y entonces cuando empiezo a vivir esto, Padre, yo voy al Santísimo. Y un día que voy al Santísimo y me encuentro con Dios, tengo un cara a cara con Dios de alma a alma, digamos, Claro, empiezo a sentir lo que valen todos estos encuentros. Hoy no lo puedo explicar porque realmente en ese entonces el poder llevar un embarazo sabiendo que tu hijo se va a ir requiere una fortaleza que no era mía, era una fortaleza de Dios. Yo lo vivía con claro. luz, lo vivía con amor, lo vivía con entrega, me sentía muy feliz de que yo recuerdo que alguien me dijo, Stephanie, pero si es que las madres se dedican toda su vida a querer llevar a sus hijos para que algún día puedan ser merecedores del cielo, pues tú tienes uno que probablemente va a ir al cielo, o sea, tarea Directo. cumplida, ya lo tiene, entonces lo vivía Perfecto. muy feliz, pero ahí se dan, de padre, esos primeros encuentros justamente con la oración,
primero desde la contemplación, porque empiezo a ir 10 minutos al Santísimo, 15 minutos, 20 minutos, veo lo que empieza a hacer en mi vida y luego eran momentos en que yo ya no me daba cuenta y salía del Santísimo después de estar 4 horas, 5 horas ahí sin Wow, haberme dado cuenta que estaba. Eso no se súper. volvió a dar, te voy a ser Sí, sí, sincera, sí. no se volvió a dar, pero fue ese momento, o sea, esos meses, digamos, yo no vuelvo ahora, no paso en el Santísimo 5 horas como pasé todo ese tiempo del embarazo, pero fueron esos encuentros que fueron tan fuertes con Dios que empiezan a marcar entonces esos nuevos comienzos, digamos. Oye, muy bonito, pero efectivamente la vida del hombre no depende de esos momentos más fuertes. Tuvimos aquí hace pocas semanas, por ejemplo, también al arquitecto Bosco Gutiérrez, que nos contó también su tal. Y una cosa que me llamó la atención es que nos comentaba la diferencia de la oración en esos momentos terribles de lo que ahora que le toca remar, digamos. O sea, si una cosa nos dejó claro Bosco es que ahora sus tiempos de oración son mucho más complejos, les cuesta más. Ahora, ¿cómo son tus tiempos de oración? En esta vida frenética, en estos con 3 guaguas y con una agenda completísima y muchos proyectos y tal. ¿Cómo rezas ahora? O sea, ¿cómo has enfocado? Así es como nace Busca Sentido 2 años atrás, después de este episodio que yo te cuento fue hace 5 años, que fue un primer despertar, digamos, en ese sentido. Yo siempre digo, Tomás, mi primer hijo vino acá con un propósito que era enseñarme a mí y a mi familia también a vivir más conectados entre el cielo y la tierra. Mis hijos hasta el día de hoy Buenísimo, le rezan a su hermano en el cielo, tienen precioso. esa conexión, esa oración también que ellos empiezan a hacer. Eh, pero luego se van dando otros episodios como en la vida de cada uno. Es que no es necesario que llegue ese sacudón o tú hablas de Bosco, un secuestro como lo que tuvo que vivir Bosco en estos Claro. 250 y pico de días, Uf, o algo como lo que a mí me ocurre, ¿no? Que claro, nos invita a ese despertar. La fragilidad un poco humana nuestra hace que sea cada vez más complicado pensar que tenemos tiempo para lo más importante y entonces distinguir lo urgente de lo importante resulta tarea muy difícil incluso para la juventud de hoy, sí, incluso sí, para los males del siglo XXI de hoy, los males que son la ansiedad, la depresión, la soledad, la falta de amor y lo más grave para mí, la falta de Dios. Y contra eso es lo que hoy justamente tenemos como reto de todos que enfrentarnos, que luchar, pero empieza con un ejercicio muy personal, creo yo, ¿no? A veces estamos muy esperanzados en que venga alguien a cambiarnos del mundo, que pasen grandes cosas para cambiar y nos damos cuenta que es desde las pequeñas cosas, pero haciéndolos de manera grandiosa, que se pueden lograr esos grandes resultados. Y yo me empecé a dar cuenta de los beneficios, si lo queremos ver ujú, por ese lado, que traía en mi vida dedicarme al principio 10, 15 minutos. Hasta el día de hoy no lo puedo hacer diario y tengo que decirlo. Y creo que en ese reto claro, estamos muchos, ¿no? Porque exactamente. siempre hay algo y el niño ya no alcancé y lo que fuera, pero siempre hay un esfuerzo para pasar de aquella oración que además es importante que pueda ser mental, porque eso es lo que significa oírle a Dios, de tener este tiempo de recogimiento, más allá de esta oración vocal que también nos ha enseñado, Claro, que es muy linda, que yo les enseño a mis hijos, que es hablar con Dios, que es un Padre Nuestro, pero esa oración mental, que es ese espacio, es ese, como decía la Madre Teresa, es ese silencio del corazón es el que justamente nos complica, ¿no? Por la premura en la que vivimos y además porque las cosas del mundo, de lo cotidiano, nos distraen. Y en ese claro. momento de oración es que logro yo conectar, como sé que muchos lo hacen, logramos conectar más bien ya no con lo terrenal, sino con eso que habla de las cosas más bellas del mundo que no se pueden ni ver ni tocar, sino que se sienten con el corazón, porque la oración nos acerca a Dios para poder sentir. Y en el momento que empezamos a sentir, es que la vida empieza, el día, la Claro. cotidianidad, lo ordinario empieza a hacerse extraordinario. Entonces ya cuando hay Desde ese el punto de claro. inflexión, es difícil dejarlo, ¿no? Oye, perfecto. O sea, esto es la oración y me parece que una de las cosas más interesantes de estos espacios es que justamente la gente lucha por hacer oración y a veces tienen como una visión como demasiado perfecta de la oración, cuando a veces es eso, es estar en silencio, como dice la Madre Teresa,
o es simplemente dedicarle ese tiempo a Dios intentando fijar la mente en Él? Pero una pregunta concreta que tal vez es, ¿usas algo que te ayude en esa conexión? Por ejemplo, los evangelios o algún libro de espiritualidad o recuerdas de, no sé, cuando te has ido a hacer un retiro o un curso de retiro, sacas tus apuntes, o son más las cosas que te pegan esos días porque estás especialmente sensible con algún tema de actualidad nacional o de la familia o algo que has escuchado. ¿Qué es el contenido un poco? ¿De dónde sale tu contenido de tu oración? Cuando empecé, me preguntaba lo mismo que muchos se preguntan primero, si ese tiempo de oración no era una autorrespuesta de mi cabeza, Claro. no era Dios hablándome, sino era yo misma contestándome. Pero por eso yo siempre digo, es que Dios está en la voz de la intuición. Cuando te dicen, te lo dije atentamente, la intuición, porque la intuición siempre sabe lo que te tiene que decir, pero atrás de la intuición para quienes creemos está Dios, es esa voz interna que siempre está ahí para decirnos, yo te lo dije, esto es lo que por acá había que trabajar, Claro. siempre hay esa voz que nos dicen además, en el caso de las mujeres, claro, ese sexto sentido para saber esa intuición, para saber, bueno, eres tú hablándote desde la intuición, bueno, es Dios para mí hablándonos desde la intuición. Pero claro, en un principio está en la formación, en mi caso la curiosidad siempre estaba, entonces incluso esos mismos días en que yo dedicaba muchas horas en el Santísimo, primero era desde leer un libro, ¿no? De aprender de la vida de los santos, de aprender Ya. del Evangelio, de leerme un poquito sobre, de nutrirme, porque soy muy ignorante como muchos en el tema y hoy sabemos que el saber es tan grande que aunque creamos saber, sabemos que no sabemos nada. Entonces me empezaba a nutrir, a formar y veía la historia de alguien y de repente pues, me encantaba leer a Santa Teresita qué le pasaba y cómo alguien de 24 ya se interesaba por esto y por qué Faustina un poquito más grande y ya se interesaba de estas cosas, qué es lo que pasa. Entonces me empiezo a involucrar un poco en la vida, digamos, de algunas santas, a leer un poquito más. Pero en ese ejercicio, yo tenía una carta de mi abuela que me decía hablar con Dios, que es un ejercicio de introspectiva, ¿no? De hablar, de preguntarte qué le quisieras contar, desde las cosas pequeñas, porque yo siempre digo que Dios nos habla desde las cosas pequeñas de la cotidianidad, no solamente en estos grandes momentos y sacudones, Claro. sino que ahí somos mucho más receptivos para oírlos. La mente nos juega tanto. Ahora yo estoy trabajando en muchos temas de la mente, de Así te crecimiento noto. personal, de crecimiento personal, pero que en mi vida todo me traducen a Dios, ¿verdad? Ya. Porque eres tú misma jugando un poco de poderosa en tu mente, bloqueándote a escuchar realmente a Dios. Entonces, Ya. después más bien ya fue aprender a escuchar, ya no era solo leer, ya no era Ya. solo hablar, porque mi ejercicio de hablar es súper importante, además de que es un ejercicio súper sano el escribirle a Dios o escribir tus preocupaciones, lo que te preocupa, pero darte una ventana de preocupación porque no puedes vivir preocupada, ¿no? Pero Claro. darte una ventana de preocupación y contarle a Dios cuáles son tus problemas es importante para conversar desde las cosas pequeñas ya, pero luego es escuchar y entonces entra ese momento de silencio para saber escuchar a Dios. Yo cuando tuve este episodio, padre, me pasó que una de las cosas que más me costó llegar a hablar con Dios fue decirle que se haga tu voluntad. Porque yo quería decirle, no me quites a mi hijo. Yo quería Claro. decirle, pero por favor es el primero. Claro. Me siento sola en esto porque sigo con este embarazo a pesar de saber que se va a ir. Tengo toda la ilusión de una madre. Tengo miedo de que pueda pasar con mi salud. Uno, nunca te lleves mi fe, solo haz que mi fe aumente. Y dos, déjame llegar al punto de decirte que sea tu voluntad, porque al principio no es fácil, ¿no? Siempre es lo que uno Claro. quiere, siempre, y en la oración llegar a ese día, a mí me tomó tiempo, yo te puedo decir que mi hijo se fue después de que yo llegué a rezar realmente y a orar realmente, a conversar con Dios y decirle, quiero que se haga tu voluntad, cuando tú Es quieras, que, en el mira, tiempo que tú Stephanie, quieras. hay una cosa que pasa normalmente y es que uno cree que con la oración uno solo pide y que con la Mm, oración uno va a cambiar la voluntad de ese todopoderoso que se ha olvidado que estamos sufriendo aquí.
Y cuando es al revés, ¿no? La oración nos cambia a nosotros. Nos cambia a nosotros, nos ayuda a aceptar, nos ayuda a estar más en ese mismo plano divino, en donde las cosas tienen un color completamente distinto, una profundidad mucho más lograda, ¿no? Aceptar la voluntad de Dios no es una cosa fácil y la oración es una de las formas más directas de conseguirlo. Perfecto. Y ahora también me imagino que vamos a ir terminando porque ya están casi 20 minutos de entrevista y tú eres una mujer súper ocupada. Yo tengo el tiempo que tú quieras, pero tú córtame cuando yo me alargue, porque yo soy buena para entrevistar, pero para que me entrevisten sí prefiero que me cortes o tú hagas lo que tengas que hacer. Ya. Bueno, pero simplemente yo creo que antes de abrir para un par de preguntas de la gente que nos está escuchando, creo que podría ser interesante que nos cuentes, entonces, volviendo al momento actual, ¿no? De cómo reza Stephanie Spin ahora. ¿Tu oración va mucho en pedir cosas? ¿O tu oración está mucho en agradecer cosas? ¿O tu oración está en aprender? ¿Por dónde va la oración de Stephanie en este último tiempo? En este último tiempo, que no fue el principio del tiempo, tiene mucho que ver con la gratitud, porque aprendí a vivir desde la gratitud. Yo hace 2 años tuve un quebranto de mi salud muy fuerte. Estaba en hospitales en Cleveland sin saber qué tenía, no había un diagnóstico claro. Yo tenía mi segundo hijo recién nacido, dos chiquititos, uno de 2 años, un recién nacido, sin saber qué iba a pasar con mi salud. Hoy, gracias a Dios, estoy perfecta, todo está muy bien. Menos mal. Pero claro, en ese entonces empieza Busca Sentido, el programa hoy que me dedico a formación y educación a través de mis plataformas digitales y de mis redes para alimentar la mente, el alma, el corazón. Y en ese entonces un poco aprendo en este camino y en este proceso a vivir de la gratitud y me falta tanto porque estamos en siembra, siembra, siembra para algún día cosechar. Pero te podría decir que aprendí que muchas de las veces buscamos cuando queremos un encuentro con Dios para las personas que están preguntando ahora, pero es que yo sí quisiera descubrirme en ese encuentro con Dios. A mí misma me pasaba, tú mencionaste ahora a María Vallejo, una mujer extraordinaria que tuvo un cara a cara con Dios. Yo la fui a buscar a España porque, como te digo, la curiosidad me mata. A Bosco también lo fui a ver Ya. a México para que me cuente sus historias del secuestro. Pero cómo fue su proceso su proceso divino, tan lindo que él lo vivió allá, pero con María Vallejo, que es una mujer que escribió Entre el cielo y la tierra y además Los últimos pasos por el cielo, en el 2019 tiene otro libro. Eh, claro, me empiezo a interesar tanto y me pasaba que yo decía, pero ¿cómo hace esta gente para tener tanta fe, tanta voluntad? Es que Ya. me da cierta envidia, ¿no? Ya. Aún diciéndote que yo me siento una mujer que vive acompañada de Dios. O sea, creo que gran parte de todo lo que he hecho es porque le digo, tú dime si es por aquí o no, si no quieres me voy, y si es que si quieres por acá, y si tengo que trabajar acá, acá estoy, y si quieres que ahora me dedique a educación, acá estoy, y si quieres Ya. que ahora haga esto, pues, y aún así, en este mensaje que lo cuento para quienes creen sintonizar con eso, yo me quiero encontrar un poquito más con Dios, yo quiero vivir un poquito más de esa fe. No se trata de empezar nuevos caminos, sino de ver los caminos que tenemos con nuevos ojos. Y hay una gran diferencia, es decir, lo mismo que estamos viviendo, lo mismo que estamos haciendo hoy en lo ordinario, en tu trabajo, en tu día a día, es empezar a verlos con otros ojos cuando Claro. es que lo trabajamos y lo vivimos para Dios. Entonces, es una forma distinta de ver la vida, a diferencia de pensar de que hay que empezar a hacer cosas extraordinarias o tener encuentros extraordinarios para ir encontrando ese propósito o ir encontrándonos con Dios, ¿no? Entonces, te puedo decir que Sin empezó fue embargo, con... María Vallejo Nájera hace oración y de hecho es desde esa eh, oración de donde saca la fuerza luego para ser una mujer tan espiritual, porque ahora tú le ves en las entrevistas y te transmite una fuerza y de una, no sé, de una conciencia de la presencia de Dios en su vida muy fuerte, ¿no? Igual que se te escucha ahora a ti. Pero por eso decía, en este tiempo, a Stephen Spin, su oración va por el tema de la gratitud, me acabas de decir, y esa gratitud sí, te viene. empezó mucho más desde la contemplación al principio.
Ajá, la contemplación, digamos, en el Santísimo, el Sagrario, con la presencia de Dios, que creo que es súper importante. Luego, luego es pasar por varios ejercicios, digamos, también desde ya, formación, pero yo no quisiera que suene algo, uno, que no tengo nada de experta, que yo me puedo sentar a aprender de todo sobre lo que realmente significa la oración, sino en los caminos que son propios de todos quienes nos están viendo ahora, porque a veces uno siente a la oración como algo muy lejano, que requiere de de acuerdo. mucho conocimiento. Yo sí creo que es importante no solo orar, sino saber a orar bien, y para eso sí se necesita algo de formación para hablarle Claro, bien a Dios, ¿no? definitivamente. Saber escucharle, pero tampoco creo que hay que plantearlo como algo tan extraordinario y difícil, Lógico. inalcanzable, porque es todo lo contrario, ¿no? Y a mí me pasó algo, y déjame contarte eso, Juan Carlos, porque a mí me pasó, padre, que cuando empiezo a involucrarme mucho en estos temas de formación y crecimiento, llego al mindfulness, ¿no? Entonces digo, Ya, bueno, por qué todo el mundo está con estas hablando corrientes de esto. tan importantes, ¿no? Que es haga un tiempo de pausa, de por qué las personas que practican la meditación, por esto hablo del mindfulness porque lo que significa luego es la meditación, ¿no? Porque tienen todos estos beneficios, ¿no? Experimentan la neuroplasticidad, hay un Ujú. aumento de tus neuronas, hay conexiones en varias regiones, nuestro cerebro tiene estos hipocampos y me empiezo a formar un poco sobre eso, ¿no? Los que son fundamentales para el aprendizaje, el control del miedo, cómo controlar los pensamientos. Digo, bueno, es que los beneficios del mindfulness es una maravilla, todo lo que es hacer la meditación, y luego digo, pero si logramos hacer esa meditación, para quienes así lo vivimos, que es quienes estamos aquí reunidos, con Dios, entonces hay una diferencia abismal entre la Claro, luz, entre la energía, entre lo que podemos ver, que vivirlo de Dios. Entonces es tener ese tiempo que yo hoy lo dedico para no quedar atrapada en mis pensamientos en ese tiempo de acuerdo. de oración, que es complicado, ¿no? Vivimos en ese, yo les digo ahora, dejen de pensar en ese elefante rosa y lo primero que se están imaginando es el elefante rosa, y en las Claro. primeras veces de estos intentos de oración también nos pasa, la mente nos distrae, nos cuesta, no sabemos por dónde, entonces en eso trabaja mucho el mindfulness, en la respiración, en estar presentes, lo cual me parece bellísimo, pero si Eh, a eso los entramos en vez de buscar tanta terapia y tanta herramienta, lo cual es muy buena y sabia en muchos casos, le decimos a Dios que nos ayude a conectarnos con Él en este tiempo de pausa y de recogimiento. ¿Qué pasa? Y cuando empiezo a ver lo que pasa, es que ya, por eso digo, ya luego es difícil, así sea 5 minutos al día, en algún momento de tus mil oficios, ya, dedicarte un tiempo a hablar, pero Alejandro. también a escuchar a Dios. Perfecto. Muy bien. Vamos a abrir la parte de preguntas porque hemos recibido ya algunas para terminar esta entrevista que ha sido súper interesante. Y me dice Karen que te pregunte acerca de qué es lo que crees sobre la santidad. A ver, yo me deslumbro con la vida sobre todo de mujeres santas porque me siento identificada y las he leído, pero sobre todo en creer en muchas de las cosas que habla la obra, ¿no? Que es que todos podemos ser santos, de que la santidad se da en Claro, el día a día, de que finalmente en vez de pensar en aquellas cosas muy lejanas sobre esa santidad, sobre esa posibilidad de llegar a ser santos, es que en el día a día, en lo que hacemos, en el trabajo, en nuestro oficio, encontrar ese propósito por la santidad. Pero quizás a lo que quisiera llegar con eso, padre, es a decir que justamente eso cambia el contexto y la razón, la causa por la que hacemos todo lo que hacemos. A mí me pasa que yo me tengo que levantar a las 4 de la mañana porque estoy al aire, mi primera emisión va a las 7, tengo que estar a las 6, tengo que actualizar noticias antes, me duermo muy tarde, cierro noticieros en la noche, acabo de cerrar, las noticias no dejan de pasar, entonces a mí me entra un proyecto de ley a las 9 de la noche o habló el presidente a las 10 y yo tengo que cuadrar nuevamente mis noticieros, los espacios, tengo que tener todo listo para que la gente esté informada desde las 6 de la mañana. Entonces, me levanto muy temprano y como tengo hijos muy chiquitos, me ha pasado también que me cuestiona, bueno, pero
¿para qué sigo trabajando tanto? Porque además soy workaholic, ahora trabajo en eso, pero era muy workaholic, entonces me costaba mucho tener estos tiempos, digamos, de reflexión, de pausa, Ya, etcétera. Pero cuando le damos un propósito a lo que hacemos, y ahí está también el camino a la santidad para quienes tienen la suerte de querer caminar hacia eso, cuando le damos un propósito, todo empieza a ser distinto. Porque yo no me levanto a trabajar por trabajar, para ir a dar las noticias. Yo me levanto porque hace una semana tuve que contar la historia de un niño de 8 años, padre, de 8 años, que tuvo que presenciar cómo su padre acababa con la vida de su madre. Son las terrible, historias del confinamiento, son las claro, historias que viven nuestros pueblos, que viven países como los nuestros. Y no hay sí, forma de cambiar esas historias si no las contamos, si no las trabajamos, si no las evidenciamos. Hay un propósito y todos tienen un propósito en el oficio que estén haciendo, en el que sea, y en ese propósito está justamente nuestra posibilidad de santidad. No que yo lo haga, ni lo logre, ni me crea claro. merecedora, pero a lo que voy es que ahí hay una causal, ahí hay una forma de vivir la santidad. En cada cosa que hagamos, saber que Así es. cuando cumple un propósito para Dios es distinto y además se lo vive distinto. Muy bien. Oye, te agradezco muchísimo. Se quedaron muchísimas cosas en el tintero, pero yo creo que vale la pena aprovechar el tiempo y santificar también el tiempo. O sea, que no les vamos a hacer, no les vamos a quitar más tiempo a los que nos están viendo, sino que se vayan a terminar sus cosas también, que es una forma de santificarlo. Y te agradezco mucho, Stephanie, ha sido realmente muy interesante. Yo creo que nos podría dar para otras conversaciones más que podrían ser en el futuro, pero la verdad es que los tips que nos has dado nos ayudan a hacerlo más real, la oración más real, el tierra a tierra, la oración que te ayuda a eso, santificar tu tarea ordinaria, el darle propósito, el tal. Nos has dado algunas luces, te agradezco, porque así la gente que nos sigue también se siente inspirada para seguirlo haciendo, para ser mejor en cada uno de sus trabajos y también para buscar a Dios en cada una de sus actividades. Muchas gracias, Stephanie. Yo encantada, padre Juan Carlos, de verdad, gustosa de compartir. Entonces quedan muchas cosas, pero encantada algún otro rato volvemos a conversar. Por Perfecto. respeto al tiempo de quienes nos ven, les mando un abrazo a quienes nos ven desde distintas partes del mundo también en estos 10 minutos con Jesús. Chévere, muchas gracias. Bye Un bye. Dios te abrazo, bendiga. padre. Chao, chao.